Muy buenas tardes con todos. Estamos nuevamente en Derechos y Discapacidad. Para mí es un gusto y un honor tener aquí a una compañera del colegio y gran amiga, es Sofía Rivera. Ella es experta en Derecho Deportivo. Como hemos abordado en algunos episodios, la igualdad formal ante la ley de las personas con discapacidad radica en el hecho de que todos deberíamos tener el mismo trato y las mismas oportunidades. Y uno de los segmentos y tópicos que queremos abordar este día se refiere exclusivamente a cómo cómo son vistas las personas con discapacidad como sujetos de derechos. No sé, desde toda tu amplia experticia, ¿qué crees? Yo, en cuanto al tema de la inclusión evidentemente es un término bastante amplio y general, ¿cierto? Pero cuando hablamos de inclusión de las personas con discapacidad en el deporte, y sobre todo, si pensamos en que esto debería ser una política de Estado, porque muchas veces no basta con que la norma te indique que todas las personas son iguales ante la ley, sino que el Estado asuma la responsabilidad de tomar acción sobre lo que la norma ya establece y que pueda implementar mecanismos que en realidad permitan una verdadera una inclusión en todas las áreas. En este caso, para hablar del deporte, yo pienso que podrían empezar, y creo que es la base, desde la educación física. La educación física En las escuelas. que está regida por el Ministerio de Educación, claro, en escuelas y colegios. Se ha visto con mucha tristeza que los profesores de educación física no tienen clara ni siquiera la visión, menos aún la normativa que permite y que les obliga a tener una inclusión con los niños y niñas con discapacidad en escuelas y colegios. Ahora, Sofi, por ejemplo, ¿tú qué has visto? Porque, mira, el momento que hay competencias, ¿no es cierto? Claro, como tú dices, todo se traduce en una capacitación y alguna vez hablamos aquí de una reforma que debería existir en la malla curricular, porque todo aquel que es pedagogo, independientemente que sea de los chiquitos o docente universitario, debería saber tratar a una persona con discapacidad para que sea incluida de manera idónea en un grupo, en ese segmento. Pero corrígeme si me equivoco, el momento que hacen competencias, hay unas competencias, qué sé yo, donde te seleccionan porque eres el mejor encestador, el mejor ajedrecista en la disciplina que sea, y hay otro tipo de competencias para personas con discapacidad, rompiéndose entonces el principio y el derecho de la igualdad ante la ley. Yo quisiera partir más bien del tema inclusión en el ámbito recreativo. Como digo, o sea, cuando hablamos de edades tempranas, todavía el deportista no está preparado para una alta competencia. ¿Por qué te digo esto, Lore? Porque si nosotros nos vamos al estricto sentido de lo que es el deporte adaptado e inclusivo, este sí tiene una estructura formalmente establecida que debe tener ciertas calificaciones. Y en cuanto a las competencias también, por el mismo hecho de igualdad, cumplir ciertas condiciones y enfrentarse a sus pares, o sea, a las personas que estén en la misma categoría. En este sentido, por ejemplo, el Comité Paralímpico Internacional ha establecido ya categorías de calificación, incluso, no sé, como en discapacidad intelectual, en deporte adaptado para personas con discapacidad física. Es evidente que tú no puedes poner a un atleta en silla de ruedas a competir con un atleta que no tiene discapacidad. En ese tema, creo que la estructura y la fundamentación técnica tiene cierto sentido, ¿no? Justamente de sana competencia, pero más allá de eso, a lo que iba es empezar a formar a las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en escuelas y colegios, para que puedan tener la visión de que sus compañeros que de pronto tienen una condición diferente a la suya, se incluyan en sus actividades. Y esto obviamente la iniciativa no puede ser del menor, ¿no? Sino de la persona que está a cargo de ese proceso, en este caso el profesor de educación física y todo lo demás. Y te quería comentar que penosamente en nuestras escuelas y colegios hemos tenido varios casos de padres de familia que han ejercido acciones en contra de la unidad educativa en la que sus hijos estudian, porque cuando un niño con discapacidad está en el grupo
al niño con discapacidad le sientan en una banca y me decía mi familia, a mi hijo le ponen a dibujar lo que sus compañeros hacen, mientras los demás hacen actividad deportiva. Claro, la actividad física en cuanto a las escuelas y colegios es recreativa y es como una introducción a varios deportes y así, pero este es el reto justamente, que te permitan dentro de estas actividades que los demás niños, no importa si es uno, el niño que tiene discapacidad, los demás deberían adaptarse a su condición. Por ejemplo, están entrenando voleibol y las personas con discapacidad física juegan voleibol sentados. ¿Por qué no hacemos que todos los niños hagan lo mismo y comprendan, sobre todo que tengan claro y se metan en su ADN, en su subconsciente, que es interesante el tema de incluir? Es decir, yo puedo correr, yo puedo saltar, pero mi amigo no, y por tanto vamos a hacer esta actividad en esta ocasión de esta manera para permitir la inclusión de la persona. Y sobre todo también que la persona con discapacidad, este niño, también tiene derecho a verificar si es que le gusta o no, si es que tiene vocación podrá ser tan disciplinado en el futuro que podrá hacer del deporte su forma de vida. Así es, porque ellos también tienen derecho al deporte como todas las personas en el país. O sea, ahora, Sofi, por ejemplo, en la estructura, o sea, cuando son pequeños, cuando son niños, no, en las escuelas, el tema queda a cargo típico, el profe de educación física, y si es que algún niño con discapacidad, qué sé yo, cognitiva, por ejemplo, mi guagua tiene síndrome de Down. ¿Qué pasa con ella? Ella físicamente puede competir, puede entrenar, pero el estigma va de la mano del estigma. Entonces ahí todavía hay organizaciones del Estado, de la administración pública, que permita, qué sé yo, o que promuevan el deporte en los niños con discapacidad. La verdad no existe, y creo que el problema responde a la estructura que tiene el sistema deportivo. El Estado, para garantizar este derecho que la Constitución le ha obligado a garantizar a todas las personas, lo que hace es tener organizaciones privadas sin fines de lucro, que son las organizaciones deportivas que conforman este gran sistema, que son las organizaciones deportivas en general. Estoy hablando de una estructura completa que en nuestro país existe estructura para el tema recreativo, formativo, alto rendimiento, profesional y para personas con discapacidad. En este punto yo creo que es importante que las organizaciones desde el nivel recreativo, en nuestra estructura como nivel recreativo están las ligas barriales y parroquiales, desde esta perspectiva, desde el punto de partida, que es activar a la población, tome en cuenta que la ley del deporte tiene dos grandes fines. El primero y el que prevalece de manera general, es la activación de toda la población. Este es su fin, esto es lo que busca, ¿no? Y claro, el 2, que realmente llega tal vez al 1% de la población, es alcanzar el alto rendimiento. Así es. Alcanzar el alto rendimiento, ¿a quién? A todas las personas. Y en esto también creo que en este momento es cuando ya hablamos de alto rendimiento, cuando ya se puede tener esta división, digamos, entre atletas con distinta discapacidad, porque así lo exige técnicamente la norma internacional. Pero mientras tanto, el problema en nuestra ley es que la estructura recreativa solamente se encarga de personas sin discapacidad. La estructura formativa, que ahí sí vamos a lo que tú decías, ¿qué pasa si un niño con discapacidad tiene el potencial, tiene la capacidad de incluirse en... ¿Por qué la estructura formativa para nosotros está distribuida en federaciones deportivas provinciales y que así debe ser? Porque entendamos que a pesar de que tenemos una federación nacional por discapacidad, hay una por cada discapacidad, esa federación nacional, al tener una estructura demasiado pequeña y a pesar de que la norma le da un alcance nacional, no tiene brazos de ejecutores en todas las provincias del país, y es evidente que el deportista con discapacidad
si es que alcanza el alto rendimiento, no viene a radicarse en el domicilio de la federación, donde está el entrenador, sino que tiene un domicilio en cada provincia y que la Federación Deportiva Provincial, es decir, el deporte formativo, debe asumir esa responsabilidad. Asumir esa responsabilidad quiere decir que cuenten con un entrenador especializado por cada tipo de discapacidad en los casos que corresponde, porque hay deportes que en la estructura, en el deporte para personas con discapacidad internacionalmente, está regido por la misma federación que el deporte convencional. Es decir, no están separados, pero nuestro país en la norma, tal como ahora está planteada, no tiene esa condición, o sea, no se adecua a la estructura internacional y eso hace que esta brecha, ¿no? de que podamos lograr una inclusión sea más amplia cada vez. O sea, por ejemplo, a mí lo que me sorprende es algunas cosas. Yo te hablo ahora como el rol desde mamá y que quizás trato de trasladarte algunos de los sentimientos y las emociones que se provocan. Ya de por sí... criar un niño con discapacidad requiere muchísima más energía, pero también genera un sinfín de expectativas porque esa persona sea feliz. Entonces, cuando yo te consultaba el tema de la inclusión en el deporte, hay deportes que son individuales y que efectivamente habrá otros deportes que son grupales o colectivos que no les va a permitir, qué sé yo, vivir la inclusión, personas con y sin discapacidad. En Guayaquil hay un equipo de rugby, entonces tú necesitas correr. La discapacidad cognitiva, entonces, el momento que tú corras, te permitiría estar entre tus pares sin discapacidad. Estos espacios no hay, ni como política del Estado y tampoco se ha habido iniciativa particular, porque como padres de familia, lo que tú estás buscando son esos espacios donde tu hijo descubra que le gusta y que tiene aptitudes para poder potencializar eso. Pero claro, si es que el órgano rector de la política pública, que es el Estado, a través de sus brazos ejecutores, no lo hace, ¿dónde quedan estas personas que necesitan mayor asertividad en la toma de decisiones? Porque claro, yo tengo una hija con discapacidad, pero yo creo que el nivel de exigencia, si es que a ella le gusta y si es que ella es buena, no tiene que estar estigmatizado por su condición. Entonces, el momento que no llegas a, no sé, quizás a promocionar o a publicitar y analizar cómo realmente generas un cambio estructural, simplemente no pasa nada. O sea, ¿por qué en un equipo de básquet, cómo llega una niña pequeñita a entrenarse en el básquet para que pueda jugar con personas sin discapacidad? Si tienes personas de silla de ruedas que compiten, ¿no es cierto?, entre sí. O sea, ¿dónde están los límites? Porque la ley no te pone, ¿no? Pero tampoco el legislador o las personas que están a cargo de la política pública que tienen este tipo de diálogos, por lo menos para buscar espacios, inclusive para generar respeto a la diversidad. Justamente hablando ya en cuanto al tema legislativo, como conoces, existe una propuesta de reforma integral a la ley del deporte que está ya para segundo debate, ¿no? En esta propuesta se había ya debatido este tema porque la necesidad es imperiosa, o sea, las organizaciones deportivas deben asumir ese rol, deben asumirlo con compromiso, porque en el caso que te digo, estamos hablando, lo que tú me estás diciendo es, necesito identificación de talentos, iniciación y formación. Cuando hablamos de estos tres ámbitos, esto es responsabilidad de las federaciones provinciales. Federaciones provinciales que generalmente asumen que ellos no tienen la competencia para tener personas con discapacidad dentro de sus filas, lo cual es un error. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la ley te dio a ti la facultad de iniciar, formar y perfeccionar a un deportista, lo debes asumir para todos. ¿Y por qué lo interpretas también? Y lo interpretas de una manera que no solo te genera sesgo, sino que genera mayor, no sé, Sofía, las personas con discapacidad son vistas
ya de por sí con lástima. Pero el momento que tomas como un acto de favor ciertas iniciativas, se estigmatiza más de esta condición. Pero ahora la gente ni siquiera quiere hacerlo, o sea, ni siquiera quiere asumirlo. Y es un grupo que necesita ser representado y que necesita realmente la participación activa de la sociedad. Y es una pena, y se me venía a la mente un caso bastante triste de una federación provincial que asumió esa responsabilidad y contrató entrenadores para cierta disciplina para personas con discapacidad física. ¡Qué lindo! Y fueron observados por el ente rector porque esa no es su competencia. Me explico, entonces viene desde, o sea, te sorprendes con cada criterio, porque muchas veces el ente controlador también tiene sus formas y formas de ver, y por eso yo sí creo fundamental la reforma normativa, para que al menos aquel que ha decidido asumir, porque es una responsabilidad, todas las organizaciones deberían hacerlo, lo haga con tranquilidad, porque como reciben recursos públicos, están supeditados al control que se ejerce pues para este tipo de actividad. Entonces, obviamente, los entrenadores fueron despedidos y los dirigentes glosados. Porque, o sea, aparte la Contraloría les glosó. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque pagaste con recursos públicos a determinado profesional que no tenía nada que ver, de acuerdo al ente público, con tu actividad, con tus funciones y tus atribuciones. Entonces, imagínate, partiendo de eso, incluso lo que tú dices, ni siquiera el Ministerio del Deporte como ente rector podría disponer, voy a ponerlo un poco como para que pueda tener acción una organización, o sea, pedirle o disponerle que como una política pública se incluya este tema del deporte inclusivo en las organizaciones, porque tienes ciertos límites que no te permiten, de acuerdo a criterios. O sea, pero en todo caso esto, a ver, quiero entender eso. Significa entonces que llegó un examen especial y que la Contraloría con los auditores determinaron que no era competencia. Claro, no era competencia de esa organización que te digo era una federación provincial el contratar como esos recursos públicos, evidentemente, ¿no? Porque también tienen recursos privados y de autogestión las organizaciones, pero en este caso pues estamos hablando sobre los recursos que la Contraloría tiene potestad de verificar que era un gasto que no correspondía a sus funciones de atribuciones. Entonces, claro, y ahí con qué confianza entonces las otras federaciones del propio ministerio va a tratar de tener un criterio. Más aún, es el Ministerio del Deporte el que te da los lineamientos y las condiciones para la aprobación del plan operativo anual. Es decir, tú le presentas en qué vas a gastar los recursos que te entregan. Y prácticamente lo que ha pasado es que, evidentemente, considerando que son vinculantes las recomendaciones de Contraloría, pues se han permitido excluir de la posibilidad, decirlo así, de que pueda una organización presentarse gastos de esa naturaleza por una experiencia que de pronto puede ser errada, ¿no? De parte de un criterio, de pronto de un auditor. Sabemos que existen muchos errores, pero al no haber tomado acción nadie contra eso, pues quedó establecido que esto es así. Y es terrible, o sea, y es un daño que termina siendo, o sea, incuantificable y es irreparable. Es que el problema es justamente ese. Realmente el que alguien se comprometa a defender el derecho de las personas con discapacidad es raro, o sea, no lo ves, ni siquiera el dirigente deportivo, aquel que tomó una decisión, yo pienso que con la mayor buena fe, ¿no? Tratando de que se cumpla con el tema de inclusión, no lo vuelve a hacer, primero, y dos, tampoco se iba a poner a pelear con el Estado en cuanto a por qué se dio esto. Entonces, pero creo que tenemos que empezar a levantar la voz, o sea, porque si es que no se habla, no se reclama, simplemente eso se vuelve un patrón de conducta. Y, o sea, yo estoy ahorita indignada. Imagínate, yo te invito con la intención de conocer y salvarlos más indignados. No, es penoso
Créeme, tengo muchas experiencias de caso, ¿no? Eh, por ejemplo, con el tema de las personas sordas. Ellos tienen una estructura un tanto diferenciada porque asumen que ellos no tienen ningún tipo de discapacidad, ¿no? Este es el criterio en cuanto a las personas sordas. ¿Por qué? Porque no requieres, lo que tú decías, tú no requieres adaptar el deporte a su condición. Ellos corren, saltan, juegan, o sea, no tienes que modificar, digamos, cierta disciplina para que ellos puedan actuar. Okay. Entonces, con este criterio también han tratado de incluirse en selecciones nacionales. Sin embargo, no se les ha permitido por su condición. O sea, si soy sorda, Sofía, quiero entender, soy sorda o soy ciega, pero en cambio tuve un papá que estuvo ahí y me sacó a correr siempre, no puedo competir. Tú no, claro, tú eres sordo, pero puede que tengas un mejor nivel que cualquier otro chico sin discapacidad. Y no puedes incluirte en el sistema porque no te permiten. ¿Por qué? Tú eres sordo. Entonces, esa es otra lucha. O sea, voy a ir primero, quiero entender eso. Voy a la federación y mi hija es sorda, porque mi hija es menor de edad, entonces tiene que estar representada por sus padres. Que le pido que le evalúen, que le pongan una competencia. No te aceptan porque tienen esta idea de que no, tú eres sordo, entonces vas a la federación de sordos. Correcto. Tenemos un gran deportista en la disciplina de tenis de campo que es muy buen deportista, o sea, y que es de Pichincha. Sin embargo, nunca fue acogido aquí en Federación Provincial para formación. Él ahora se está entrenando en Guayaquil, tomando en cuenta todo lo que implica para el deportista, que generalmente son menores de edad. Y no es responsabilidad. Que le digas, no tienes que irte a vivir a Guayaquil porque solamente allá hay un entrenador y la federación está allá, entonces es a lo que me refería. No puedes cambiarle de domicilio porque tiene, claro, con el compromiso de sus padres, con el potencial que tenía, ha sido campeón mundial, incluso ha quedado con medalla de plata, porque es un muy buen jugador de tenis, pero tiene que competir en el tema, con la Federación de Discapacidad Auditiva. Entonces, este tipo de cosas pasan y pasan todos los días, no solamente, mira, el caso de Olimpiadas Especiales. Es una fundación, obviamente, no está dentro del sistema deportivo nacional, pero esa libertad de acción, lo voy a llamar así, porque creo que incluso con las organizaciones deportivas, esto de tener los ojos de los entes públicos sobre ellos, no les deja actuar con mayor libertad. Mira los resultados que ellos han obtenido con sus deportistas. Y ahí viene el otro problema, el tema un tanto político dirigencial. ¿Qué pasa con los deportistas de Olimpiadas Especiales cuando han conseguido grandes logros y quieren que se les incluya en el sistema formal, digámoslo así, que en este caso representado por la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual? No pueden incluirles, no quieren incluirles, porque el deportista ya está en otro lugar entrenando. O sea, Olimpiadas Especiales ya lo entrena, es una organización extraoficial, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Dentro del sistema deportivo nacional, porque no pertenece al sistema deportivo nacional. ¿Y cómo hago para que mi deportista, que he formado, ha participado, ha competido, se ha medido con atletas de talla internacional, pueda entrar y representar a mi país en la federación respectiva? Ese es otro problema, porque pareciera que la segregación también va ahí, ¿no? Este deportista es mío, este es tuyo, y entonces yo no te voy a permitir que lo incluyas para que alcance el alto rendimiento. El alto rendimiento, que claro, también tiene, como digo, sus órganos de representación tanto nacional como internacional, y el tema formal para que sea reconocido como deportista de alto rendimiento exige que vaya a través de ese sistema. Es decir, Olimpiadas Especiales no tiene la potestad para inscribir un atleta
ante la Federación Internacional, ante el INAS, por ejemplo, solo lo tiene la Federación de Discapacidad Intelectual. Y así. Entonces eso se ha vuelto también otra... O sea, y resulta que esto, por ejemplo, transgrede, jurídicamente está claro, Sofi, pero imagínate la carga emocional para los niños y no niños, ya jóvenes y adultos, deportistas y sus familias. O sea, en un país donde efectivamente no tienes una inclusión laboral que te permita medirte ya en la edad adulta para sentirte que estás aportando de alguna manera. Ahora tampoco en el tema deportivo formal. O sea, una persona con discapacidad no podría entonces hacer del deporte su modo o su medio de vida. Debería, ¿no? Lo que te digo O sea, preguntas, una persona con discapacidad, asumiendo que por A o B razón logra competir y obtiene triunfos. A nivel país, a nivel interno, primero que estos no serán reconocidos porque no podría participar en las competencias regladas, o sea, normalizadas que tienen a cargo la federación. Mira que, o sea, el punto de partida es que para que el deportista sume puntos que le lleven a alcanzar un alto rendimiento, tiene que rankearse en las competencias oficiales. De nada te sirve haber competido en N cantidad de eventos si es que estos no tienen un aval de los organismos que son los adecuados de acuerdo a la condición, ¿cierto? En este caso, el tema, aquí los juegos nacionales son los que te permiten identificar y seleccionar talentos para que conformes las selecciones nacionales. Sí existe cada año juegos nacionales de deporte adaptado, sí existe. Ahora, pero ¿qué disciplinas o qué entra ahí? Justamente iba hacia allá porque ese es otro problema. Ellos, yo creo que incluso por el monto de recursos con los que cuentan no han podido ampliar esas disciplinas. Entonces ellos tienen los denominados deportes priorizados, ¿no? ¿Y cómo priorizas? Un poco más o menos como... una reunión entre las cabezas. Con cantidad de deportistas en cada disciplina, o sea, atletismo, ciclismo y así. O sea, clasifican los deportes que ellos consideran que pueden tener. Pero como digo, además, ¿cómo funcionan los Juegos Nacionales en cuanto al deporte para personas sin discapacidad? Cada federación provincial, que claro, al tener un aparato mucho más grande, tiene una cantidad de disciplinas deportivas amplia también, cada una va a una sede y todas las provincias trayendo obviamente a sus deportistas, a los que han formado durante todo el tiempo para que compitan y de estos Juegos Nacionales, que sí son obviamente una competencia oficial, tienes ya el selectivo para Federación Ecuatoriana y para que los deportistas representen internacionalmente a nuestro país. Pero mira, en los Juegos de Deporte Adaptado, ¿quién lleva las delegaciones? Si las federaciones provinciales no han asumido esa responsabilidad. Exacto, ahí es el problema en el que tú puedes tener N cantidad de disciplinas deportivas, pero no tienes quien compita. ¿Por qué no se ha hecho esa masificación? Porque tú no tienes esta posibilidad de llegar a todos los rincones de la patria, preparar a los deportistas, porque este tipo de competencia ya es formativa, selectiva, ¿verdad? Ya no es de iniciación. Ergo, todos debieron haber pasado el proceso de selección, formación, iniciación antes de llegar a esa competencia. Es decir, allá van los mejores. Pero, por ejemplo, Sofi, sí. Pero si es que hubiera una cabeza que lidere la política pública deportiva sin transgredir principios de inclusión, haga una gran cruzada. Yo creo que, o sea, porque quizás por el tema de recursos, como tú dices, y el miedo ya que se genera en mérito a este informe que nos comentas de la Contraloría, significaría que todavía no tienes adecuado el ordenamiento jurídico que les permita quizás tener mayor seguridad en el momento de asumir las competencias que sí están establecidas en la ley. Pero, ok, ese es el problema.
Pero en cambio, ¿por qué no hacer una gran cruzada? ¿Por qué no salir de la normalización de esos estándares cuando no podemos tener selectivos en cada provincia? Porque efectivamente no hay quien los entrene, no hay quien los identifique, pero en cambio hay familias atrás de cada persona con discapacidad que sí le están poniendo no solo ganas, se le están poniendo una serie de sentimientos. Ganas, corazón, recursos. Y recursos. O sea, imagínate en este país entonces, tener discapacidad y no tener condiciones económicas suficientes. O sea, estás transitando por la etapa medieval. Sí. Terrible. Y yo creo que la lucha es dura, obviamente, pero creo que es importante iniciarla, o sea, un poco activar el compromiso que tienen estas organizaciones a las que la norma les dio esa obligación. Me refiero, por ejemplo, al Comité Paralímpico Ecuatoriano. Nuestro país existe. Y te pregunto, ¿tú conoces del Comité Paralímpico? ¿Dónde queda? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen con nuestros deportistas? Porque las federaciones por discapacidad están afiliadas a este gran órgano, digamos, nacional, ¿no? Al máximo, obviamente, del deporte para personas con discapacidad. ¿Qué tipo de actividades se ha hecho desde esa cabeza? Asumiendo, como digo, que el Estado muchas veces por su misma dinámica no se compromete, pero en este caso creo que hay una organización que está obligada, ni siquiera solamente tienen la atribución, sino que está obligada a poder hacer estas cruzadas, a difundir, a capacitar, o sea, a concientizar incluso a las personas. Y a formar a los entrenadores también. Claro, esas potestades las tiene y como digo, cada una pues de acuerdo a la estructura, ¿no? Es otro tema, están segregados por discapacidad desde la base del sistema deportivo, es decir, el club de deporte adaptado y paralímpico tiene que ser por discapacidad, que ha sido otra consulta que nos han hecho con bastante frecuencia. O sea, ¿por qué no puedo yo tener un socio, un deportista en mi club? Mi club es de personas sordas, pero tengo a mi otro hijo que tiene discapacidad intelectual y queremos pertenecer al mismo club. ¿Por qué no podemos? No, porque la norma dice que cada uno... Oye, Sofi, o sea, y escuchándote a mí se me vienen una serie de emociones y de sentimientos, ninguno bueno, ninguno. Pero mira que cuando tú hablas de la educación en general, el derecho a la educación, tú buscas que la persona con discapacidad esté en espacios con personas sin discapacidad, ese es el modelo de interpretación de la discapacidad social, porque la dinámica entonces es que los que tienen y los que no tienen discapacidad convivan en un solo espacio y aprendan. Y los niños pequeños, todo niño con o sin discapacidad, aprende de lo que ven. Entonces el uno le va motivando al otro, le va motivando. Pero en cambio aquí, mi hija, desde yo a mi guagua quiero hacerle deportista. Bueno, ahora tiene una motricidad, es excelente. Oye, pero por ejemplo, a mí que me encantaba el básquet, eso. No, nada, pero nada. Yo no sé nadar y ella está entrenando natación. Oye, pero yo tengo toda la intención de que ella, claro, sea disciplinada, yo creo en todas las bondades del deporte. Pero entonces ahora resulta que verle a mi hija entrenar para que se esfuerce, porque yo sí creo en la constancia y en el esfuerzo. No quizás para que compita con personas que no tienen una misma condición. Mi hija, cronológicamente, por su condición, siempre va a ser más pequeña. Extremidades mucho más cortas. Entonces, que a la larga yo me imagino que incidirán en sus resultados a largo plazo en la natación. Pero en cambio, entrenar con personas sin discapacidad, claro que le va a ayudar. Claro que le va a ayudar a ella a esforzarse, a querer ganar, a tener ese nivel competitivo. Y a las personas, a estos otros niños que no tienen discapacidad, van a aprender a tratar a un ser humano que tiene igual de derechos y que tiene la misma voluntad y la misma vocación. Pero si es que se irrumpe en este concepto filosófico que es de este modelo social que yo te estoy contando, o sea, resulta entonces que este discurso de que todos somos iguales ante la ley y que tenemos una política muy inclusiva, se
Es evidente que entonces que el deporte y la discapacidad no están comulgando. Es que es así, como tú sabes, se ha hablado mucho, ¿no? Del deporte para el desarrollo, por ejemplo, un término que abarca desde inclusión de realidades socioeconómicas difíciles y de llevar a estas personas o a estos niños hacia un desarrollo deportivo, personal, incluso familiar, desde el deporte. Se va rompiendo como con estos prejuicios y yo pienso que puede ser también un tema cultural, o sea, el tema de inclusión, el que todos los niños, al menos nosotros debemos pensar en cambiar la cultura desde los más pequeños, porque así creo que podemos hacer una nueva generación que vea y piense distinto, porque de eso se trata, o sea, de normalizar incluso el tener un amigo con discapacidad, de normalizar el que, como digo, a veces La convivencia. pongo mucho el ejemplo de las personas con discapacidad física, porque muchas veces son ellas las que más necesitan apoyo. Es decir, tengo un compañero en silla de ruedas que no puede correr, voy a jugar algo que él pueda jugar. No puede ir, le voy a ayudar, voy a llevarle, voy a traerle, en fin, o sea, este tipo de conductas que de pronto, si tú no tienes dentro de tu entorno una persona en esta condición, tú muchas veces ni siquiera empatizas con la realidad. No sabes cómo vive, no sabes lo que pasa, no sabes qué realidades tiene que atravesar. Y creo que lo fundamental es trabajar ahí decía yo, o sea, Ministerio de Educación y Educación creo que tiene una gran responsabilidad. Pienso que en ellos está el tener una política de educación física inclusiva, obviamente en coordinación con el Ministerio del Deporte. Mira que la norma manda a que el currículo de educación física sea aprobado conjuntamente con el Ministerio del Deporte, cosa que nunca han hecho, ni siquiera han acogido las observaciones que el Ministerio del Deporte ha realizado al currículo de educación, es decir, o sea, ellos son los que aprueban, y sí, la ley no te da una condición de si el ministerio no te aprueba, no pueden aprobarlo, ¿no? O sea, simplemente... O sea, no hay nada punitivo. Te da la potestad de coordinación conjunta para la construcción de... que no es suficiente porque al final terminan haciendo lo que les parece y muchas veces, y creo que nunca, de hecho, han acogido la visión o el aporte que el Ministerio del Deporte les puede dar en cuanto a educación física. Entonces, este es otro problema tal vez de coordinación interestatal, pero creo que sí sería una gran posibilidad hacer una lucha ahí, desde ahí, porque ahí es donde ellos tienen al menos una introducción, porque tú estás hablando de niños que pueden dedicarse a la práctica deportiva o que estamos entendiendo que de manera extracurricular puedan inscribirse en algún deporte, pero es una cantidad muy pequeña de niños que tienen la posibilidad de estar en una escuela deportiva. El resto solo aprende lo que en su unidad educativa le da, ni más ni menos, y es ahí en donde debería existir ya conocimiento primero de la persona a cargo, conocimiento de todas las disciplinas, de todas las discapacidades y cómo tratar cómo integrarles cada actividad. En ese caso, hablo de tratar también porque técnicamente ellos deben conocer el deporte para personas con discapacidad. O sea, no pueden hacer algo que no conocen. Te decías que no es lo mismo. Claro, estamos ahí hablando de un tema recreativo, de una introducción pero ¿por qué no motivarles? ¿Por qué no contarles de los casos exitosos? Así como les pones ejemplos a nuestros atletas, ¿no? Delgado, Glenda Borejón. Que Neisy Gómez, la medallista olímpica, Richard Carapaz, el medallista olímpico. Sí. ¿Y cuáles son nuestros medallistas paralímpicos? Yo nunca he visto hablar de eso. Sofi, y se me viene ahorita una consulta más. Y después tienes que continuar con esto porque, claro, ahora yo también me estoy poniendo a la memoria.
pero yo no conozco a un campeón con discapacidad en absolutamente nada. O sea, que sea tan promovido y tan promocionado como los casos que acabas de comentar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Sofi? Claro, en buena hora los hay, y ellos reciben recursos del Estado para que sigan entrenando y tengan una buena manutención. Ellos están dentro del plan de alto rendimiento. Debo decirte que tenemos atletas paralímpicos que reciben el máximo aporte que les da el Estado dentro del plan de alto rendimiento, que si puedo hablar en cifras, son más o menos $3,000 al mes para que puedan dedicarse a entrenar. Y mira que estamos hablando de una cantidad muy importante. Y ahí hemos tenido otro tipo de problemas, porque nuestros deportistas, los que han llegado a obtener medallas internacionales en el deporte paralímpico, que de manera general, en su mayoría tienen discapacidad intelectual. Por su condición, ellos tienen una persona que los representa y ha sido un problema para ellos poder manejar estos recursos. Eso te iba a decir, ¿a quién dispone? Porque no tienes idea los problemas que hemos tenido con eso, porque en realidad a veces el recurso no cumple su fin. Es decir, su padre, su madre cobra y pero por ejemplo, no tiene un par de zapatos. ¿Por qué un representante? Ecuador. Todos son iguales y la ley orgánica de discapacidad está en plena vigencia y el Código Civil, como incapaces legales, no le está declarando a una persona con discapacidad, a menos que ella se haya seguido el procedimiento ante un juez ordinario, o juez de lo civil, no juez ordinario, juez de lo civil, para que sea declarado incapaz ante la ley, interdicto. Depende, como digo, de los casos, o sea... Pero nuevamente llegamos, Sofi, es un tema de interpretación, porque en el 2018 se promulga una resolución por el Consejo para la Igualdad de las Discapacidades, y ahí se vuelve a ratificar la capacidad legal que tienen las personas con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad que tengan. Entonces imagínate, o sea, si es que tengo discapacidad intelectual, independientemente del porcentaje, significa que soy capaz ante la ley, y menos aún si es que mis padres o mis cuidadores no hicieron el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico para que sea declarado interdicto, incapaz ante la ley. ¿Por qué debería entonces presuponer que hay un tercero, sea mi papá, mi mamá, mi hermano, quien sea, que tenga que administrar el recurso? Bueno, es muy interesante lo que me comentas. Yo desconocía de que existan estas resoluciones, pero el tema formal, ¿no? Incluso de responsabilidad del deportista, porque te digo, o sea, hay casos y casos, hay tantos casos, y depende también del tipo de discapacidad intelectual que tienen y del nivel, en fin, o sea, algunas condiciones, porque incluso el exigirles a ellos directamente es complicado. O sea, si el padre no asume la responsabilidad de estar ahí, se nos escapaban de los concentrados, se salían, se botaban las paredes porque ya son grandes, están concentrados en la escuela, los deportistas élite del deporte paralímpico están allá. Son deportistas de lanzamiento de bala, o sea, con un empujón se fueron, o sea, se salen, se escapan, no regresan. ¿Quién tiene que ir detrás de ellos? Papá, mamá, o sea, no tienen, digamos, la suficiente madurez para asumir con responsabilidad la obligación que tienen que cumplir. O quizás podríamos hablar de establecer un plan de cuidado integral por parte del deportista, su familia, y por parte, en este caso, del órgano rector. Porque mira, cuando hablas de personas con discapacidad, aprenden, siguen normas. El tema es que tienes que saber indicarles y tener la paciencia para adecuar el espacio necesario al que van a estar. Entonces, claro, tampoco es que los papás van a decir, bueno, que me fuiste. O sea, yo lucho y busco muchísimo la autonomía.
Ujú. O sea, tú igual eres mamá. Entonces, legalmente, como que somos responsables hasta los 18 años, y este concepto súper filosófico y moralista de que los hijos son para toda la vida. O sea, pero ya no están en nuestra casa. Y los guambras también llegará a una edad que te me voy. Pero los padres de niños y personas con discapacidad, lo que buscamos es luchar por la autonomía. Quizás la mía a los 18 no me vaya a decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy o me quiero ir un año a descubrir el mundo y me voy a un viaje. No, pero yo estoy buscando eso. Me dolería en el alma, quizás yo no estaría preparada. Pero mi intención cuando yo hablo de autonomía e independencia de las personas con discapacidad es que ella pueda viajar sola, que ella pueda ir sola y sepa comportarse. Ujú. Pero para eso es un proceso compartido. Padres, formadores, educadores, pero hay que hacerlo. Sí, y tú bien lo has dicho, es un proceso, pero todo proceso debe tener un punto de partida y una cabeza, porque de lo contrario, O sea, Sofi, y ahí se les, desarma. ajá, y se les escapaban y se disparaban las llamadas. Se iban a fiestas, se iban, o sea, como muchachos que son, o sea, y Con es algo necesidades que normales. está prohibido, obviamente, cuando están concentrados es porque están preparándose para determinada competencia fundamental, o sea, como digo, parecen niños, o sea, tienes que estar ahí detrás de, y no es suficiente porque como ya son personas adultas, pues tienen otra condición, no puedes persuadir con las mismas cosas que a un menor, o sea, el tema es que eh, sí es difícil, o sea, no es tan sencillo. Todo dependerá, como digo, del tipo de discapacidad, del nivel de la condición y todo lo Y de demás. un correcto proceso de educación, como tú empezaste diciendo, desde pequeños. De su formación, porque considera que la mayor parte de ellos vienen de realidades socioeconómicas muy complicadas, muy críticas, tienen. Hay chicos que han nacido, son hijos de privadas de libertad, han nacido y crecido en las cárceles, en fin, o sea, son condiciones que no permiten simplemente dejarles y decirles, tienen que ser responsables, disciplinados, y entrenar no es suficiente, entonces sí requiere, y esto obviamente en todo nivel, no es en el deportista con discapacidad, sino en todos los deportistas. Tú tienes realidades y realidades y todas las condiciones pues eh, tienen que cada uno ser tratado de acuerdo a su condición, a su realidad, a la realidad en la que creció. No tienen muchos de ellos padres, no tienen incluso el sentido de autoridad. No siguen reglas, ¿no? Exacto, entonces sí, eso en todo nivel, y en todos, en deportistas, como digo, de cualquier tipo de condición, pero sobre todo en cuanto ya a las personas con discapacidad, como te decía, poder mantener con ellos un trato diferenciado en cuanto a las necesidades que tienen, no a una discriminación, sino que cada uno tiene necesidades diferentes. Este es el compromiso, yo creo que debe salir de la iniciativa y la lucha desde el máximo organismo que rige el deporte para personas con discapacidad en el país y de ahí hacia abajo y también de manera transversal a los entes públicos. O sea, ¿qué lucha ha hecho este tipo de organizaciones porque en la nueva norma se plasme el tema de la inclusión? Tal vez ninguna, ¿verdad? Claro, o motivar o desde otro tipo de ámbitos o personas que conozcan y puedan apoyar a estas organizaciones que también tienen un aparataje demasiado reducido como para asumirlo directamente, pero sí activar un poco esa iniciativa para que ellos también reclamen y se escuche su voz y esa voz hacer una propuesta, se me ocurre, ¿no? En el marco de la reforma de la ley en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad en el tema deportivo. Y la organización. Sí, sí, tienes razón. O sea, más bien, Sofi, creo que lo positivo que se recoge de este tipo de espacios y de conversaciones
que no son para nada preparadas, es que Salen todas las ideas. efectivamente te nacen una serie de ideas, pero por ejemplo yo me quedo ahora con lo más importante. O sea, tú desde tu experticia en todo el sector, en el ámbito deportivo, dijiste algo fundamental y que es quizás la bandera con la cual las personas que estamos tratando que buscamos y queremos luchar por la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, es lo que tú dijiste ahora. Con o sin discapacidad tienen un contexto de historia atrás que obedece y que obliga a que quienes están a cargo tomen ciertas medidas. Así es. Entonces, tener o no tener discapacidad no termina siendo un hecho conclusivo y determinante para ser segmentado y ser estigmatizado. El deporte tiene que ser visto desde que son chiquititos como un espacio recreativo, un espacio de formación y madurez ya quizás con los años, y necesitamos que las personas con discapacidad cuenten con las directrices necesarias para promoción, publicidad y para que realmente puedan empoderarse y puedan participar activamente de este espacio. No sé, Sofi, para cerrar, ¿con qué quisieras cerrar este episodio? Realmente bastante nutritivo y bastante emocional. Te va un poquito nada con todo lo que has escuchado. Creo que es importante decir que ni siquiera que la lucha continúa, tal vez la lucha recién empieza. En mi experiencia y todos los años que llevo en el ámbito del derecho deportivo y relacionada con instituciones públicas y privadas, no he visto nunca un grupo que se active o que defienda el derecho de las personas con discapacidad en el deporte. Yo no lo he visto. He tenido la oportunidad de conocer a nivel nacional a todas las organizaciones, creo que sin excepción a todas, pero ninguna la he escuchado preocupada por, ni la he visto tomando acciones para. Creo que el mensaje en este día es precisamente que aquellas personas que están comprometidas con esta visión de inclusión, porque tienen familiares dentro de su círculo social, familiares con discapacidad o amigos con discapacidad, o por la razón que fuere. Pero creo que la estrategia es ir a estos puntos fundamentales, como por ejemplo una propuesta normativa clara y puntual. Creo que es el momento oportuno por la fase en la que está ya la aprobación de la ley del deporte, llegar a la Comisión de Salud, hacer una propuesta clara, puntual y bien plasmada al respecto como punto de partida para que en ese sentido, pues tal vez no hoy, pero en el momento que entre en vigencia esa norma pueda tener eco, tanto en instituciones públicas como ente rector del deporte, ente rector de la educación, como en las privadas. Son las organizaciones deportivas que están encargadas del proceso de selección, iniciación y formación y alto rendimiento del deporte para personas con discapacidad. Creo que terminaré diciendo que esto será una invitación para que efectivamente más gente se siga sumando y que se formen no solo colectivos, sino realmente ya se empiece a masificar este tipo de iniciativas ciudadanas. Tienen que ser iniciativas ciudadanas porque realmente si es que ya nos hemos dado cuenta, si es que esperamos mucho del Estado, estos sentimientos de insatisfacción terminan siendo bastante comunes y repetitivos. Fue muy grato para mí, Sofi, tenerte aquí. Vamos a seguir conversando de muchísimas más cosas.